Bien, pues les doy la bienvenida a esta reflexión, esta meditación y reflexión a la que les he invitado con el propósito de conectarnos con el significado que nos ha brindado esta luna nueva que fue ayer precisamente, muy interesante para otras personas que conocen también de otros códigos y de otros lenguajes. Podemos ver que también interesantemente hoy es el día sin tiempo, de acuerdo al calendario maya. Entonces, es interesante cómo se dan como distintas lecturas, ¿no? Pero aquí lo que nos importa es la luna en Leo y quiero platicarles algo importante del zodiaco. Sí, el zodiaco es o sea, es este círculo, este mandala que vemos que tiene 12 casas y que esas 12 casas que tiene, ¿hay alguien que tenga abiertos sus micrófonos, por favor? Si podrían checar para así eso, para cerrarlos ahorita de momento. Luego, si hay preguntas, para que la grabación no quede como rara. Entonces, podemos ver que el zodiaco natural, porque el zodiaco natural consta de 12 casas, y independientemente de que esté ubicado de una manera diferente para tu propia carta, las casas originarias del zodiaco van en un orden específico, y ese orden específico es la primera casa le pertenece a Aries, aunque a lo mejor tú la tengas en otro signo, ¿no? Eso pasa porque según cuando nacimos, pues no necesariamente la tenemos como zodiaco natural. Entonces, si nosotros pensamos en el zodiaco natural, hay un recorrido de 12 casas que como zodiaco natural vas a encontrar primero a Aries, luego a Tauro, luego a Géminis, luego a Cáncer y luego a Leo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que es como si pensaras la casa uno nos habla en buena medida de cómo es nuestra entrada a la vida. ¿Sí? Cómo nacemos a la vida, qué nos pinta esa primera puerta, que es la puerta de Aries, que vuelvo a decir, la puedes tener a lo mejor en otro signo tú, cuando ves tu zodiaco, ¿no? Yo esa puerta la tengo más teñida por la energía de Capricornio, por ejemplo, mi ascendente es Sagitario. Entonces, yo tengo una casa Aries que tiene tinte, vestimenta más capricorniana. Si eso no me lo entienden, luego pueden preguntarme. Pero, ¿qué pasa? Si lo pensamos evolutivamente, el zodiaco, que hace este recorrido de 12 casas, va a decirte, de cierta manera, que cada casa te habla de una etapa evolutiva. Si el zodiaco no empieza con el año, empieza cuando entra Aries. ¿Sí? Cuando entra Aries. Entonces se va moviendo y va a pasar de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, de Géminis a Cáncer, y ahora estamos entrando en Leo. Entonces, si lo vemos como nuestra propia evolución, a veces podrías compararla incluso a las cartas del tarot, ¿no? La primera casa es el impulso así energético, es un impulso de fuego, que es como el arranque, ¿no? El arranque de la vida, es donde hay como mucho entusiasmo, pero no necesariamente todo ese entusiasmo está apoyado por tener la tenacidad de lo que tienes que lograr. Si tú vas evolucionando en tu propio recorrido de casas, después vas a encontrar que después de este primer eje que es de Aries, el siguiente que es Tauro, como les digo, como zodiaco natural, me va a empezar a forjar mis valores. ¿Sí? ¿Cómo son mis valores? ¿Cuáles son los que yo tengo? En cierta manera, valores tanto en lo material como en lo emocional, o sea, lo que tenemos de valores como personas, pero también lo que tenemos como de posesiones, es de lo que nos habla la casa 2. Después, cuando nos movemos hacia la casa 3, empezamos a darnos cuenta que esa casa 3 nos empieza a hablar de cómo nos comunicamos, ¿sí? Cómo nos explayamos incluso en la casa de los hermanos, ¿sí? Del vínculo familiar. Primero más como la comunicación con los hermanos, la etapa inicial de educación. Y luego cuando avanzamos a la cuarta casa, que es la casa de Cáncer, es donde podemos encontrar el eje, porque además las casas operan por dúo,
Sí, la uno y la 7, la 2 y la 8, la 3 y la 9. Entonces vemos que la casa 4 es una casa que va a darte el tinte de cómo son tus relaciones papá-mamá. Muy interesante. O sea, si miras de la casa 4 a la 10, los aspectos y lo que tengas en esas dos casas que se comunican, van a ser la huella que papá y mamá te dejaron. ¿Cómo tú viviste esa educación? ¿Cómo te marca esa educación? ¿Cuáles son a veces las heridas que quedan en ese eje o las cosas que tenemos que trabajar? Lo que es muy importante es que si pensamos en términos de astrología y del zodiaco, hoy en día considero que la astrología está en un proceso evolutivo muy hermoso en el que ya no es tan válido la astrología predictiva. ¿Sí? O sea, mucha gente busca, ¿no? Que le lean la carta visible. ¿Cómo me va a ir en el dinero? ¿No? O cómo me va a ir a nivel pareja. Pero en realidad tú no puedes, como alguien que te lee tu carta, decirte yo creo que te va a ir así bien o te va a ir mal. Porque más bien lo que yo te puedo decir es, estas son las dinámicas de tu carta. Y esa dinámica de tu carta, si tú la pones a interactuar, es donde vas a ir evolucionando, donde vas transformándote, donde vas convirtiendo lo que yo llamo la versión de lo que es sino en destino. Sí, para que lo puedan entender. Sino quiere decir pues lo que me tocó, porque me pudo, o sea, hay cosas que nos tocan, dónde nacemos, en qué familia, cómo es nuestra estatura, nuestro colorido, eso nos marca, ¿no? Pero, ¿qué hago yo con ese acervo, con esas cualidades o con esas características? Si yo me involucro tiñendo de conciencia, al teñir con mi conciencia, lo que fue mi sino, lo que me tocó, lo convierto en destino. Y para convertir mi sino en destino, es como si yo pusiera en una dinámica cómo está esos aspectos de mi propia carta que tiene áreas en donde las fuerzas son opuestas, tiene áreas donde las fuerzas son favorables, tiene áreas donde las fuerzas son como si estuvieran confrontándose, pero no de cara a cara, ¿sí? Sino que te están diciendo transforma esto. A eso me refiero con conjunciones, cuando están un planeta con el otro, oposiciones, sextiles, trinos, ¿no? Y es interesante porque muchos astrólogos te dicen que curiosamente a veces las personas que tienen muchos trinos, es como si las cosas pareciera que les salieran tan facilito que a veces no se dan cuenta de lo que implica evolucionar. Entonces, no busques en tu carta si solo tienes aspectos favorables, comprende también los aspectos que son más complejos. Pero bueno, como decía, si lo vemos desde que arrancó Aries a este momento, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué has ido sintiendo a lo largo de tus meses, de estos meses? ¿Qué tanto empezaste con ese entusiasmo y ese vigor con el que arrancamos a lo mejor los propósitos de qué voy a hacer? Y después, ¿cómo llega un punto donde empezamos a sentir, bueno, pero ok, sí quiero, tengo propósitos, pero ¿cuáles son mis valores, no? ¿Cuáles son los valores que yo tengo frente a estos propósitos? Y cuando paso al periodo de Géminis, o cuando pasamos al periodo de Géminis, si ustedes se recuerdan, se van a dar cuenta que en ese periodo empezaron quizás a cuestionarse más que, que, que ¿cómo estoy comunicando lo que quiero? ¿Cómo estoy hablando de lo que quiero? ¿Con quién me estoy interrelacionando para hacer propuestas, interacciones? ¿Sí? Entonces es muy valioso entender cómo el año nos va llevando por energías específicas y qué significan esas energías. Entonces pasamos de esa etapa en la que empezamos a comunicar valores, deseos, queremos manifestar ciertas cosas y nos damos cuenta que para que se pueda manifestar eso, la energía de cáncer, que es como una energía como más subterránea, como una energía que necesita como dar un poquito pasito hacia atrás,
como los cangrejos, que es su simbolismo. A veces es como cuando entramos después de eso en un periodo donde hacemos un movimiento hacia atrás y ese movimiento hacia atrás nos vuelve a hacer revisar nuestros valores. De origen, en lo que es el zodiaco natural, la casa 4 es la casa de lo inconsciente. A veces es la casa de lo que tú misma no sabes ni de ti misma, a menos que lo empieces a trabajar. Es como de donde surgen esas fuerzas que a veces dices, pero ¿por qué me saboteo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Es como esa parte de nosotros que necesitamos sacar a la luz. Entonces, en ese zodiaco natural tenemos estos puntos, estos 4 puntos donde inicio, donde voy como a conocer la parte subconsciente de mi vida. Después voy a ir hacia poderme relacionar con los demás. Y después, cuando asciendo al punto más alto de mi carta, es donde voy a ser visible para los demás. Normalmente habla mucho esta parte alta de tu carta, de cómo es tu profesión, cómo te ven a ti. O sea, cómo te describen los demás porque tú eres visible. Pero tú no puedes ser tan visible a menos que hayas trabajado lo que está en ese territorio subconsciente de la casa originaria de Cáncer. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? O más o menos. Es como un camino de autoconocimiento, ¿no? Mi impulso inicial, mis valores, mi forma de comunicarme, lo que está subterráneo e inconsciente, porque además casi siempre, si pensamos que esa casa 4, como mencioné, junto con la 10, hablan de las figuras paternales, muchas veces lo que llamamos trauma ni siquiera lo reconocemos como tal. Sí, nos hemos acostumbrado a que nos dijeron de nosotros ciertas cosas, a que nos describieron de una forma, a que nos dijeron que amarnos era tratarnos mal o despreciarnos. Y lo normalizamos. Entonces, por eso tenemos que trabajar el inconsciente. Cuéntame. No, es que me dio curiosidad, me puse a buscar mi carta para ver dónde tengo a Leo, pero no estoy segura de cómo se ve eso. Lo que tienes que ver es en qué casa está en Leo para ti. O sea, si Ajá, fuera la casa natural de Leo, ajá. sería tu quinta casa. Esa es la casa natural de Leo. Pero normalmente en nuestro zodiaco tenemos los signos en la casa que nos toca. O sea, por Oye, y ejemplo, yo ya les mencioné que mi casa uno es una casa muchísimo más capricorniana, porque es donde yo tengo a Capricornio, y para mí la casa donde yo tengo a Leo es la casa 8. Sin eh, embargo, no deja de afectarte en su casa de origen, ¿sí? sí, nada más dime una cosa, ¿Leo es el que tiene así el simbolito? Ujú. Una cosita, Es como un circulito que hace un trazo un, así y vuelve a bajar. ok. Es que Digo, no entonces ya, quise compartirles imágenes porque quiero que sea pero más ya viéndolo, entonces lo tengo en casa 10. Ya. en casa 10. Ujú. Eso está muy interesante porque quiere decir que esta luna para ti es un despertar de ti en el mundo profesional. O sea, va a sacarte a la luz cuando tú integres la energía de Leo, ¿sí? Entonces, entendiéndola como zodiaco natural, cuando pasamos a la casa de Leo, por origen, la casa de Leo es la casa de nuestro ego, de nuestra identidad. Y no nombro el ego como la casa de lo arrogante, ¿no? Porque a veces pensamos que ego es arrogancia, pero ego es identidad. Si ego es cómo soy vista y dónde está mi luz. Entonces, es muy interesante porque, y me voy a quedar hasta ahí, ¿sí? Porque ahorita lo que estamos a nivel, este inicio de año, desde la entrada de Ares a hoy,
A este momento estamos manifestando cómo se expresa mi Leo, cómo se expresa mi yo. Por eso es tan poderosa esta etapa, porque está diciéndote, este es momento de salir a la luz, este es momento de revisar tu identidad, de decir quién eres tú, ¿sí? Es una luna que representa este tema muy poderoso que activa toda una configuración astrológica que tampoco les quiero hacer como demasiado lío, pero lo que sucede es que no operan solos los temas, ¿no? O sea, esta luna en Leo y este sol, ¿no? Porque obviamente cuando hay luna nueva, es un momento en el que la luna y el sol están haciendo el amor. ¿Sí? Siempre van a estar ahí juntos hasta que vuelva, ¿sí? A ser luna llena. La luna llena es cuando están en distintos puntos. Pero en este momento, tus emociones, tus sentimientos, tu esencia más profunda y tu luminosidad visible están en un momento de vincularse profundamente. Sí, por eso pudiera ser que estemos sintiendo en estos momentos que se está activando este encuentro con nosotros mismos, con nuestra identidad, y que te está diciendo cómo se conecta tu mundo interno con tu mundo externo, ¿sí? Vean si se han estado cuestionando un poco algún tema relacionado con eso. ¿Cómo está relacionándose ese mundo interno con el externo? Porque en realidad el sol, el sol es la representación de Leo, ¿no? Esto es importante, es lo que representa nuestra inteligencia intelectual, no quiere decir que despreciamos a la emocional, pero es la inteligencia intelectual y algo muy importante que va a ser para mí algo que quisiera que subrayen, es cómo es tu reputación. ¿Cuál es tu reputación? ¿Sí? ¿De qué puedes sentirte orgulloso en relación a tu propia reputación? ¿Cómo eres conocido, conocida? ¿Sí? ¿Qué es lo que los demás podrían describir de tu integridad? Porque el sol nos habla de nuestro sentido de autoridad y de cómo somos visibles para los demás. ¿Sí? Es la invitación fundamental que te hace este encuentro. Es ese sol que trae a la luz cada día, ¿no? Cómo somos vistos, cómo nos expresamos. Sí, nos conecta con este gran propósito que nos impulsa hacia adelante. Entonces, como mencioné a las personas que entraron, no sé si todo el mundo me escuchó, no es una luna que sucede en este momento en el vacío y se acabó, sino que lo que va a suceder es que va a tener como una evolución. Podríamos decir que esta luna en este momento es como el lado de un espejo y el espejo del otro lado va a ser visible en febrero del 26, el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. O sea, podríamos decir que iniciamos con esta luna nueva, un camino que te está invitando a decir, voy a ver cómo soy visto, voy a ver cuál es mi reputación, cuál es mi autoridad, cuál es mi visibilidad. Sí, por ahí les invito a los que tienen sus micrófonos abiertos que se acuerden de cerrarlos. Entonces, si lo vemos míticamente, el sol en cierta forma es el héroe o la heroína, no lo vamos a dejar en una visión nada más masculina, pero si ustedes se dan cuenta, siempre el héroe o la heroína tiene que hacer un viaje al inframundo, ¿sí? Y ese viaje que hace hacia un lugar donde se enfrenta con su propia obscuridad es lo que lo puede ayudar a salir. Lo que está sucediendo en este momento a nivel astrológico, como les decía, la luna no está sola, sino que está comunicándose con otros planetas que están también súper activos. Lo que ha sucedido de enero para acá es que los planetas que se llaman transpersonales, lo que se llama transpersonal son los planetas de largo plazo de movimiento, están marcando un momento de cambio generacional.
En los próximos 10 años, nadie vamos a poder reconocer lo que se acaba de iniciar, desde el primer cambio de planeta transpersonal, que fue cuando Plutón entró en Acuario, ¿sí? Que entró en enero. Entonces, Plutón entra en Acuario, ¿sí? Urano y Neptuno están en conjunción y de alguna manera también hubo un cambio en el que en este momento Urano, por ejemplo, acaba de entrar en Géminis, ¿sí? Entonces, ha habido 4 cambios importantes y a la vez que estos 4 cambios fueron importantes para no meterlas en muchos líos, lo que sucedió es que además en este momento estos planetas que dieron este cambio de signo transpersonal entraron en retrógrado. Para los que conocen a Mercurio retrógrado, que no es un planeta transpersonal, es un planeta personal, también en este momento lo que está sucediendo es que Mercurio está acompañando a esta revisión de propósitos tuyos en este momento histórico. ¿Sí? Te está diciendo, a ver, vamos para atrás, vamos a revisar cómo me comunico, vamos a revisar cómo hago, cómo manifiesto quién yo soy y cómo yo empiezo a revisar este camino hacia adelante. Entonces nos está diciendo, y precisamente porque empieza en el segundo grado esta luna, esta conjunción de la luna y el sol, está prometiendo un gran desarrollo, ¿sí? Un gran desarrollo para ti y que te está diciendo que si ves a la luna, ¿no? Es como el sentimiento, es el mundo interno y el sol es tu mundo externo. Entonces tendríamos lo que nos hace entender qué es lo que nos pide, por ejemplo, esta luna. Leo representa el yo creo, de creer, pero también de crear. Leo representa el yo expreso, porque es como esta visibilidad muy de rey, ¿no? Como o de reina, ¿no? Como algo que es súper visible. Y expresa el yo soy. Entonces, son estas 3 preguntas que te quisiera invitar a que pongas ahí junto a ti para decir, voy a describir y voy a definir esto que puedo decir, qué es lo que yo creo de creencia y qué es lo que yo estoy creando a partir de este momento. Y por otro lado, cómo me conecto con qué expreso y cómo me vuelvo responsable de qué estoy expresando en la vida. Y por último, reconocernos a nosotros mismos del yo soy. Y como les decía, al estar acompañado de Mercurio retrógrado, interesantemente, también te está diciendo, antes de moverte hacia adelante en este periodo que menciono durante de aquí a febrero, es cómo me reencuentro con quien yo soy. ¿Cómo puedo saber quién soy yo? Entonces, a nivel cambio y transformación, no sé qué tanto a veces conozcan a los planetas, pero creo que todo el mundo sabe que Plutón es bastante complejo, ¿no? Creo que todo el mundo le tenemos miedo a Plutón, porque sabemos que Plutón nos invita al inframundo. Sí, y nos va un poco a despojar de aquello que creemos ser para que salga a la luz lo que realmente queremos ser. Y muy poca gente sabe que Plutón, a final de cuentas, te regala un tesoro, pero sí te hace de cierta forma que dejes de ser todo aquello falso que estás haciendo. Entonces, no solo nos lo está pidiendo a nivel individuos, sino que podemos ver que en este momento está haciendo un reclamo que se está haciendo hacia la sociedad. Que quizás todo el mundo está consciente de que estamos viendo estas figuras en el poder que se encuentran aferrándose a estructuras que se están empezando a desmoronar y quisieran que no fueran así, que no fuera así. Entonces, no es solo yo, sino es voltearme a ver qué está pasando en el mundo
cómo se está desmoronando estas estructuras que lo único que están produciendo es una profunda decepción, ¿no? Pero a la vez podríamos empezar a darnos cuenta que ese velo entre eso ficticio y esto, ahorita mismo lo repito, entre el velo ficticio de lo que las cosas parecen ser, empieza a ser cada vez más delgado y empezamos a ver algo que quizás todo el mundo está reconociendo. Empieza a nacer la fuerza grupal. ¿Sí están conscientes de ellos? ¿Están conscientes de cómo vemos en el mundo grupos que están reclamando, protestando, que están empezando a decir se necesita arrojar luz y visibilidad hacia esto que es injusto, hacia esto que es doloroso? Entonces, desde una parte mundial, de alguna forma, también esta luna nueva tiene este despertar. Lo tiene en ti como individuo, y reitero estas preguntas que me dice Inés que quiere. O sea, Leo te dice, ¿en qué crees? ¿Y qué es lo que estás creando? Eso que estás creando con tus palabras, con tus actos, con lo que dices y con lo que dejas de decir. ¿Sí? Cuando te abstienes de decir algo que es hiriente, por ejemplo, cómo cambia la dinámica que tú gestas ante las circunstancias. Como menciono, Leo también dice yo expreso. ¿Qué estás expresando? ¿Qué estás expresando como en tu reputación, como dije al principio? Es una palabra que a veces hemos perdido conciencia de qué significa, ¿no? Porque además también cuando pensamos en todas estas eh, figuras públicas, parecería que ya la reputación no tiene relevancia, ¿no? Como esta parte de puedo hacer lo que quiera y a la vez nadie me va a decir nada. Entonces es el yo creo, el yo expreso y el yo soy, ¿sí? ¿Ya te queda un poquito más claro, Inés? Entonces podríamos decir que este velo, me voy a regresar un poco a lo social, está desmantelando, se está volviendo más delgado. Empezamos a ver una fuerza grupal que empieza a consolidarse poco a poco. Esa es la fuerza de Plutón en Acuario. Si el hecho de que Plutón entrara a Acuario es empezar a decirnos, tenemos que como sociedad reclamar, solicitar. Claro, vemos muchísimas resistencias, pero es el momento en que la fuerza grupal empieza a consolidarse poco a poco. Y empezamos a ver que sí es verdad que si nos fijamos en lo oscuro, es aterrador y sentimos muchísimo miedo. Pero si nosotros también buscamos como estas fuerzas que están surgiendo, vamos a ver que pensando en que Leo es el sol, es la luz, está surgiendo algo muy radiante también. Yo creo que cada uno de nosotros, de repente, así como puede oír todas estas barbaridades sociales, nos damos cuenta que ya no estamos a favor de que haya un poder ciego, ¿no? Expresándose. Estamos cada uno de nosotros diciendo, ¿cuál es mi nivel de conciencia? Y cómo puedo hacer que ese nivel de conciencia sea muchísimo más claro y más trascendente en lo que hago. Entonces, tendríamos que decir que estamos abriendo las compuertas a partir de esta luna nueva, las compuertas del entendimiento evolutivo que va a estar construyendo nuestra realidad. Yo me acuerdo hace muchísimos años, bueno, tantos que estábamos hablando de alrededor del año 2000, cuando se creía que el mundo se iba a acabar, ¿no? Yo me acuerdo que en un congreso de astrología, precisamente a una de las maestras, eh, se le preguntó que si creía que el mundo se iba a acabar, que si esta predicción que había de que si el mundo se iba a acabar era cierta. Y ella dijo, ¿eso es lo que tú quieres? No, pues no, claro que yo no lo quiero. Y le dice, bueno, si no lo quieres, no votes con tu conciencia por ello. Usa el poder de tu conciencia para fortalecer y votar
por aquello que sí quieres que suceda. Y creo que han transcurrido 25 años. Hemos visto muchas cosas desmantelarse y deshacerse y cambiar. Y creo que estamos ya llegando con estos nuevos acomodos de los planetas transpersonales. Estamos llegando a un punto en el que tenemos que decir, estoy comprometido con esta nueva geometría sagrada que están haciendo estos planetas, ¿sí? Todos estos planetas. Estos planetas que son Plutón, Urano y Neptuno, que todos cambiaron, y al lado de Saturno, diciendo, a ver, no voy a buscar el ego, sino la autenticidad. Voy a dejar que mi encuentro con ese sol del que estamos hablando sea como me encuentro con mi autenticidad. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Qué han hecho estos planetas? Si Plutón al entrar en Acuario, que entró a principios de año, nos está invitando a romper cadenas. Nos está diciendo, rompe esas cadenas. De hecho, es muy interesante porque Acuario está opuesto a Leo. Y las generaciones de quienes nacieron con Leo, sí, con Plutón en Leo, que es como el lado opuesto, son casi todos estos líderes que tenemos hoy en día en el poder que están buscando ser reyes, ¿sí? O sea, de origen nacen con Plutón en Leo y están diciendo, no, pero ¿cómo? O sea, yo de este mundo no me voy a menos que me reconozcan que yo soy un rey y me admiren y me veneren y tengan devoción hacia mí. Pero en el momento en que Plutón entró a Acuario, le dice un poco a la humanidad, no, 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 ya el poder vertical no es el que va a funcionar, se va a empezar a desmantelar. En este momento, Plutón en Acuario lo que nos pide es el poder horizontal, si esta ruptura de cadenas. La entrada de Neptuno que entró a Aries, es decirte, a ver, vamos a soñar nuevos mitos. Vamos a empezar a construir nuevos mitos para nuestra sociedad, para que podamos concebirnos a nosotros desde un lugar diferente, invertir nuestra energía en ello. Y el otro planeta transpersonal que es muy reciente, que entró en Géminis, es Urano. Y la energía de Géminis es como el sistema nervioso, el sistema nervioso de la humanidad y el sistema nervioso nuestro también, ¿sí? La energía de Géminis nos habla mucho del sistema nervioso. Entonces Urano está electrificando con un nuevo entramado neuronal a la sociedad para decirnos en qué creemos, ¿sí? ¿Qué es lo que pensamos? Por eso les decía, los siguientes 10 años van a comprender un proceso de cambio sin precedente, porque toda esta fuerza entrando simultáneamente, no solo va a ser tecnología, que lo estamos empezando a ver, pero también es conciencia y también es una invitación a cada uno de los que estamos en este momento histórico a decir a qué te atreves. ¿Sí? ¿A qué te atreves a crear? ¿Qué es a lo que te atreves a crear? Sí, entonces lo que te invita es a esta invitación de esta luna nueva, es decir, entra en tu sombra. Vuelvo a decir, hay una dimensión social, colectiva, y hay una dimensión personal. Y esa dimensión personal, obviamente, es una contribución a lo que queremos nosotros formar como ese entramado social. Entonces te está diciendo, a partir de esta luna, profundiza en tu sombra, ¿sí? Atrévete a activar esa alquimia potente de quién eres y hacia dónde vas. Y el gran poder, que lo estamos empezando a ver, es muy interesante, es el poder de la transparencia. Sí, es como la batalla entre la verdad y la ilusión.
Yo creo que todos que hoy en día seguimos muchísimo, bueno, no sé si todo el mundo, estoy generalizando, pero yo en lo personal sí sigo mucho las noticias y me entero qué está pasando. Y de repente vemos como un reclamo social constante de, bueno, pero que digan la verdad. A ver si es cierto esto, a ver si es cierto lo otro, ¿no? Y yo me pregunto si realmente necesitamos a veces que nos lo corroboren. O sea, no sé cuánta gente, y me voy a atrever a hacer una afirmación política, dude de que Trump está en esos files de Epstein. O sea, necesitan que se los muestren, necesitamos que nos los enseñen, o la misma moralidad y la misma personalidad de este presidente en sí mismo nos puede revelar que eso es algo que no necesito ni que me lo prueben. Entonces, también esto te lleva a decir, cuando empiezas a darle más soberanía a tu alma y empiezas a entrar más en tu propia autenticidad, te vas a dar cuenta que ya no quieres ser un rey, tú por lo pronto, tampoco en tus propios reinos, sino que quieres ser ese arquetipo de la verdadera soberanía de ese rey que es Leo, pero como colocando al corazón en su centro, para que en el territorio donde tú te muevas puedas ejercer un liderazgo que sea equilibrado y no narcisista, ¿sí? No un poder que viene de la adicción. Esa es la fuerza de Leo. O sea, en donde es mi propio reinado, ¿dónde estoy colocando esta fuerza que tiene que ver con asumir mi grandeza? Una grandeza que es la grandeza del corazón más que la grandeza del ego y de la importancia personal. ¿Cómo se van identificando con esto? Han ido sintiendo un poquito todas estas fuerzas, están comprometidas y comprometidos a que la moneda de intercambio a partir de este momento sea la confianza y la decencia, al menos de parte de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es esa la invitación. O sea, estoy dispuesta a que mi moneda de intercambio sea la decencia y la verdad. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esa fuerza de la verdad, es que empiezo a moverme hacia mi autenticidad y me voy a empezar a conectar más con mi capacidad de resonancia para sentir cómo es la información que recibo del entorno, que solo pensar en términos de hechos concretos o pruebas específicas, sino cómo yo entro en esta validación que le doy a mi misma capacidad resonante. ¿Sí? Normalmente me gusta detener un poquitito el proceso y compartir para si hay alguna pregunta, porque sé que de repente podemos estar hablando de cosas que puedan ser complejas. Sí, cómo están, cómo se sienten. ¿Hay algo que les resuena de este momento personal? De las cosas que estoy diciendo. Sí, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Bueno, voy a tratar de ser lo más concisa posible. A mí te vengo siguiendo ya bastante tiempo y me causa como mucha, aún como sorpresa, porque casualmente mi cuerpo, a veces no entiendo qué pasa. A veces es como lo que decías ahorita de Trump, ¿no? ¿Cómo es posible que si nos está mostrando algo que es evidente, nos cueste trabajo verlo, ¿no? Y siento que es como esa lucha física y energética o mental y de corazón en donde no nos da demasiado miedo poder confrontarnos a esa oscuridad tan dolorosa o pues tan profunda que quizá ni siquiera podemos entender
que atravesar eso sería entonces alcanzar otras cualidades o pues esta identidad de la que tú hablas, ¿no? Y para mí ha sido como muy relevante ver que mi cuerpo me dice, te calmas, te paras. Esta retrogradación de Mercurio, de los planetas, por más cerca que estés, tu cuerpo te va a decir, te detienes ahí. Y en mi Ujú, mente es, pero ¿qué pasa si estoy tratando de hacer las cosas bien, si estoy tratando de ser consciente, si estoy tratando de escuchar, si estoy escuchando, o sea, si estoy hilando, pero en el fondo sigue mi terquedad, porque mi cuerpo, al final de cuentas, me está diciendo, te paras. claro, Y aunque quieras hacer lo mejor, si no observas esta parte interna de verdad con, con lo que decías, con literal transparencia, que puede ujú, ser muy cruda y puede ser muy cruel también, porque no estamos dispuestos a ver, ¿no? No estamos dispuestos híjole, a reconocer, o sea, nuestra misma cabeza es como, esto no puede estar tan caótico, ¿no? Y eso claro. yo lo he sentido en mi cuerpo físico, y es lo que me ha hecho detenerme, y el cuerpo es el que me dice, por ahí no, por ahí, Ahorita no. aunque estés de terca, ¿no? Entonces, cuando tú haces esta exposición en donde la energía, pues actúa así como es, y lo... Y te comparto, nada más, no te interrumpo, pero te lo agrego. También en este momento Marte está en Virgo. Entonces, Marte en Virgo está diciendo, casi siempre Virgo se cuestiona mucho, es muy inseguro de lo que dice o hace. Entonces, es como si en este momento Marte está tocando tus miedos, no para que los trasciendas sin entenderlos, sino para que puedas decir, voy a tener compasión conmigo. Sí, O sea, sí tengo miedo, es verdad, ¿sí? pero yo creo que esa estructura es la que ahorita se está rompiendo, ¿no? Como el Mm, date el permiso de sentir miedo, o sea, date claro, el permiso de sentirte, pues, derrotado, por así decirlo. No sé, es como un poco complicado para mí poder expresarlo, no lo pero, estás expresando muy bien. pero sí ha sido como muy relevante para mí ver que mi cuerpo o sea, y lo que tú me vienes a mostrar es como si describieras mis sensaciones físicas que traducen mis emociones, ¿no? Que traducen mi caos mental de repente, mi terquedad, y ahora el yo estar más consciente de esta información me permite entender que no solo soy yo, que no soy yo la loca, la única loca, porque aparte, pues, bueno, yo me tiendo a aislar, ¿no? Me tiendo a proteger o a resguardar, porque siento que afuera no entienden esta profundidad pues, de trabajar con tu sombra, de ser transparente, de ser quizá demasiado franco, no sé, son como muchas cosas a la vez que para mí representan como un caos en cierto modo, pero sí mi cuerpo es el que me dice, te calmas porque te calmas. Claro, pero si estás entendiendo como las energías que están como activas, es muy interesante. Yo por eso a mí cuando hay gente que me dice, bueno, ¿y para qué te sirve la astrología? Le digo, es exactamente la misma pregunta que yo te haría si te digo, te vas a ir de viaje y ¿para qué te sirve una guía de turistas? Mm, Pues claro que te puedes ir sin ella y no saber que te puedes encontrar a dónde vas. Y también al irte a un viaje sin saber si te va a tocar lluvia o granizo o si hace calor o frío, es como si dijeras, yo ahorita me voy a ir de viaje a X lugar, pero yo no voy a investigar si hace frío o calor. No voy a investigar si las calles son calles que tengo que subir o sea, ir hacia lugares altos o es algo planito o sea, pues nadie haría eso, ¿no? Dirías, no, pues si yo me voy de viaje, sí quiero saber qué temperatura hace, como que me llevo de ropa, si voy a tener que caminar cosas áreas que son como muy difíciles o no. Entonces, un poco esta lectura de la energía como en este momento de esta luna y este sol
uniéndose en esta fuerza de conexión y dialogando con los aspectos, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, lo retrógrado de Mercurio, pero lo retrógrado de todos los otros que también están en retrógrado. Entonces, no te están diciendo detente al 100%, pero es como voltearte a mirar con qué equipaje vas a emprender este camino de este recorrido que es hacia febrero del 2026. ¿Sí? Como de verdad recapitular y no regañarte a ti misma porque no estás sintiendo en este momento esta energía de irte hacia adelante con tanta enjundia, ¿no? De hecho, cuando hay luna nueva, no tenemos esa energía. Es una energía de recogimiento, es una energía de silencio. Entonces, a honrar eso y aceptar eso es no regañarte. Sí, hoy en la mañana las que estaban en la clase, Rocío, ¿no? Hicimos una meditación en la que justo ponía yo un poco como en tesitura, y Elena también ahí estabas, ¿cómo de repente tenemos que voltear a decir, bueno, ¿quién es esa otra persona que soy yo misma, pero que todo el día me está fregando? ¿Pero cómo me dices esas cosas todo el tiempo? ¡Qué barbaridad! O sea, no me dejas de decir que soy inútil, si es cierto, Gabriela, tú también estabas. No me deja de decir que lo debería hacer mejor, que me debería forzar más a mí misma, que debería ir más lejos, que por qué no he logrado todavía esto, ¿no? Entonces es como decir, espérate, deja de pelearte con esa persona que eres tú misma y empieza por traer, porque además algo muy bonito de la energía de Leo es que es como también la energía de los niños. Si la casa 5 es la casa del juego, es la casa como de divertirte, es la casa como de bailar y de gozar y de... Entonces te está diciendo, espérate, ahorita no quieras ir tan rápido, mejor juega un poquito, diviértete un poco más contigo mismo, al mismo tiempo que sí revisas tu sombra, las cosas que te están ahí deteniendo, ¿no? Entonces, saber cómo, a mí me gusta mucho una astróloga que se llama Eri y que tiene una página que se llama Lunalogía, no sé si la conocen, pero si no la conocen, escúchenla, tiene mucha sabiduría esa chica. Y ella le llama a lo que ella da de reporte, le llama clima astral. Y me parece linda descripción, porque te está diciendo cuál es el clima. Entonces, ¿qué hago en este clima? ¿Qué hago en este clima que en este momento me está invitando a crecer de una manera diferente? Entonces, ¿qué nos dice? Reitero un poco, Ana, no sé si terminaste o quieras decir algo más. No, 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 era todo. Era como para mí eso, como muy relevante el ver que cuando no te vuelves abierto a poder entender toda esta información, en algún momento se te va a mostrar. Ujú. ¿Cómo? Si lo entiendes consciente, si lo entiendes físico, si lo entiendes como lo entiendas, y pues es lo que dices, es mejor estar como un poco más dispuesto y no tomártelo tan, pues tan en serio, quizá, ¿no? Y Claro. jugar con esta información y jugar con esto que cada quien tiene su capacidad de ver, porque no todos estamos en la misma frecuencia, entonces también eso es un poco Y no complicado. nos está afectando en las mismas áreas, ¿no? A lo mejor a ti, esta luna nueva está invitándote a revisar algo de un eje de tu carta y a otra persona de otro, ¿no? O sea, y eso también va a ser significativo porque va a ser más llamativo lo que pasa para ti en ese punto de tu carta, ¿no? Eso es importante. Y de las conjunciones que hace con otros aspectos. Para los que tienen su propia carta, fíjense dónde tienen aspectos o signos en 2 grados. Sí, porque esta luna y este sol, esta luna nueva, están en grado 2. Entonces todo lo que tengamos en grado 2 lo está como activando, ¿no? Para quienes tengan su carta. Entonces,
como les decía, curiosamente y un poco coincidiendo contigo, Ana, también lo que pasa es que Marte está en Virgo, creo que fue lo que dije hace un momento, Marte está en Virgo, entonces es como que ahí es como una necesidad de desmenuzar mucho esta agresión que tenemos cada uno con nosotros mismos. ¿Sí? Te dice, a ver, quita de tu territorio tu forma de agredirte para que puedas de alguna manera enfrentar esta frustración cultural que creo que todos estamos sintiendo, pero saber que es más poderoso mi trabajo hacia mi estado personal, con meditación, con contemplación, con estas prácticas que me conectan conmigo misma, para que pueda yo mm, entrar en resonancia y poder confiar en y validar lo que siento, como ahorita estabas diciendo, Ana. ¿Cómo valido lo que siento? ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy lindo pensar que sí, un rey puede portar una espada, ¿no? Como que a veces asociamos al arquetipo del rey, ¿no? Con una espada, pero que nos está invitando en este cambio de conciencia social tan magno que vamos a estar empezando a ver, que ese, en lugar de esa espada, o sea, esa fuerza de Leo porte un rayo de luz, Sí. ¿sí? Se parezca más a Star Wars, ¿no? Como que sí sea como esta luz que empieza a tener una irradiación más importante, una frecuencia más alta, Y que podamos reclamar la corona, pero como para esa corona que queremos que se distribuya entre todos nosotros como humanidad. Y pasa mucho como, por ejemplo, a mí en el ámbito laboral, nosotros somos freelance, ¿no? Entonces hay como un grupo de amigas mías que son freelance, ¿no? Y entonces empiezan a hablar de todo el caos, ¿no? Laboral, que la bajada laboral, ¿no? Y yo las observo, ¿no? No digo, oh, no, les digo, bueno, pero mejor hay que activarse, mejor hay que renovarse, hay que encontrar la oportunidad en este espacio, ¿no? Y se me quedan viendo así con cara de, le digo, pues hay que buscar la diversidad, la expansión, el crecimiento, otros talentos, ¿no? Porque siento que esa inercia es muy fácil que te lleve Ujú, hacia allá. Entonces yo a veces digo, yo no me voy a meter en esa inercia, yo me salgo de esa inercia, ¿no? Y construyo, ¿no? Oportunidades, ¿no? O busco otros huecos y sobre todo como histórico, como decir, agradezco todo lo que tengo hoy, ¿no? ujú. Hemos hablado, ¿no? Como en el momento presente, la práctica contigo, las amistades, ¿no? El hogar, la casa, en vez de estar como en el lamento, ¿no? Porque Ujú. es que eso es muy tenaz. Claro, claro, es un lugar bien fácil de estar. Exacto, sí. Cuando piensas otra vez en otra cualidad de Leo, es como decir, ¿quiero expresarme o quiero impresionar? ¿Sí? Cuando quiero impresionar es porque en realidad estoy como más amarrado en el miedo y quiero, vean que de mis primeras palabras fue la reputación. ¿Es mi reputación verdadera? ¿O es algo que he estado queriendo construir como desde las relaciones públicas para que crean que soy X, Y o Z? Entonces, cuando pienso en términos de una reputación auténtica, es como que esta autenticidad me hace darme cuenta que yo puedo expresar lo que siento y yo no necesito que o sea, que nadie tenga como la sensación de que, ay, qué impresionante lo que hace o lo que dice, ¿no? Porque eso crea distancia. Entonces, también pensando en esta casa Leo, en esta energía Leo, en esa casa 5 que es como del zodiaco originario, es la casa del juego, de la danza, de los niños, de la creatividad, del deleite. Entonces, es algo que te dice, confía en tu brillo verdadero.
¿sí? Y de cierta manera, pensando que es una casa que también, por origen, es una casa que se relaciona también con lo familiar, es empezar a crear vínculos humanos con todas esas personas con las que puedes empezar a resonar, para tener este optimismo y esta confianza de la que estás hablando, Elena. No por eso vas a despreciar a los demás, sino que vas a ir construyendo como vínculos más favorables, ¿no? Donde vayas, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que hay días que sales y sales de súper mal humor y te encuentras con toda la gente antipática del mundo, ¿no? Y de repente un día sales maravillosamente contenta y no hay tú de esa gente antipática. ¿Dónde se quedó? ¿No? Es como que si tú estás en un lugar de mayor resonancia, ya no te encuentras con esa gente todo el tiempo. Digo, no tampoco vas a ser fantasioso, ¿no? Pero es Pero además puedes resonar sin que realmente sea a veces tan cercano a ti. ¿No? claro, Esta cuestión, como hoy iba con una amiga saliendo de la práctica, ya como 11:30, 12, y siempre en el parque hay una señora ya mayor, muy erguida la señora, tiene una cuidadora, ¿no? Siempre está en esa banca, ¿no? Y nosotras siempre pasamos por ahí. Y hoy que pasamos por ahí, nos volteamos a ver al mismo tiempo, ella y yo, ella con sus ojos así cristalinos, azul claritos, muy pequeños, y me dijo, hola. Y yo, hola señora, buenas tardes. Después de meses de pasar por ahí y de verla claro, ahí sentada. O sea, esas cosas también son muy lindas, la verdad, claro que sí. ¿no? Sí, pues yo diría que esto me lleva a insistir en algo que creo que es importante, hacernos responsables de nuestra resonancia, hacernos responsables de nuestro nivel de conciencia. Y claro, requiere un trabajo personal dedicado, ¿sí? Requiere que escojas una práctica que sea afín a ti y que sabes que puedes sostener, pero que nos damos cuenta que sí es necesaria, ¿no? O sea, el cambio que queremos en el mundo que viene de lo que nosotros aportemos a él, va a venir de un estado en el que nos situemos a nosotros mismos, que tiene un efecto específico. Porque sabemos que el no asumir eso implica que si es verdad, también tiene un efecto, pero un efecto irresponsable, inconsciente, en el que en realidad no estoy participando, en el que en realidad estoy, como decía, estoy viviendo como el sino en lugar de tejiendo el destino. Pero para que haya un tejido del destino, yo tengo que asumirme como tejedor, como tejedora, ¿no? Y eso es con todos estos gestos, tan lindo como lo que acabas de contar, Elena, ¿no? Como alguien que a lo mejor no habías ni mirado muy bien, de repente sus miradas se encontraron y te encontraste con la posibilidad de, de ser sostenida por la familia humana. Y este es un gran reto de esta era. O sea, este Urano en Géminis puede ser, ahorita te tomo, este Urano en Géminis puede ser mucho esa inteligencia artificial que nos desconecta del humano, pero también puede ser, si yo me involucro, esta, este despertar de una inteligencia diferente, creativa y humana. Y de eso depende de nosotros. ¿Sí? Gabriela. Gracias, buenas noches a todas. Es que a mí esta analogía que hiciste, como si me voy a ir de viaje, pues entonces veo si va a llover, entonces pues me llevo un paraguas y si va a haber mucho sol, pues una sombrilla. Lo que pasa es que es un poquito más difícil con respecto a esto, porque pues yo me confundo, me pierdo, o sea, me es muy difícil saber
qué guía busco o qué leo para saber qué calzones me pongo, ¿no? O sea, si creo de verdad amorosamente en lo que dices y así es, pues mm, sí te quiero creer, ¿no? O como esto que estábamos diciendo de las noticias. Yo sí te quiero creer. ¿Cómo le hago? Pon tú, si sé que me voy a ir de viaje, pues veo el clima. Claro, pero O te voy tú, a decir algo muy fuerte. Si tú estás en un estado alterado, incómodo, molesto, enojada, dispersa, o sea, no en conexión contigo misma, también incluso cuando ves esas guías de lo que yo necesito para lo que sigue adelante, no te vas a dar muy bien cuenta, ni siquiera te vas a enterar suficiente. Por eso la premisa número uno es asumir mi responsabilidad sobre mi propio estado. O sea, ese asumir la responsabilidad sobre mi propio estado exige de ti que indagues profundamente en tu propia autenticidad. Sí, que tu autenticidad no sea una palabrería externa, ¿no? O que tu reputación no sea algo ficticio, que es lo que estamos viendo mucho, ¿no? Sino decir, si yo estoy en un lugar correcto, y no me gusta la palabra correcto, en un lugar armónico, sincronizado, voy a ir encontrando la información a mi alrededor, porque no sé si coincidan conmigo. Cuando yo estoy en un buen lugar, en un lugar de sintonía conmigo mismo, es mágico, como de repente aparece la persona que está al lado tuyo y está en una conversación con el vecino de la mesa, pero lo que dijo, dices, pero si eso era lo que yo tenía que oír. No, ni siquiera te lo estaba diciendo a ti, pero dio una información que justo es la que, o sea, traía la pieza con la que mi propio rompecabezas se está armando, ¿no? Pero si yo estuviera distraída, yo no voy a haber oído esa conversación. Por eso, primero, mi estado. Y luego empaco, ¿no? Porque yo también me recuerdo a mí misma empacando desde no tan buenos estados y llevando un poco en esa metáfora, cosas a un viaje que digo, pero ¿cómo para qué traje esto? ¿Y por qué no traje lo otro, no? Entonces, sí, tu estado es la clave. Muy bien. Pues me gustaría, no sé si alguien quiera algo más que quiera compartir, por favor. No quiero que se queden en silencio si tienen algo que quisieran compartir. Siempre eso es muy lindo en estas pláticas. Que seamos parte de la familia humana. Sí, Rocío. Rocío Garza y luego Rocío Traver. Un montón de rocíos, pero ay, tan bonito. No, hombre. Oye, Rose, yo por ejemplo digo, ok, me voy a aplicar, entonces ya tengo, ¿sí me escuchas? Ah, ok. Ya tengo con Eri Lunalogía. Ujú. Empezar a seguirla y empezar a sentirme que entro en este ambiente de decir, ay, ¿en qué clima estoy? Y que no se me olvide todo esto que estamos viviendo en este momento contigo y que me resuene en todo, pero tengo la tendencia a que se me pueda olvidar, ¿sí? Entonces, para poder estar, digo, ¿qué más puedo hacer para Me conseguir? parece que esa es tu Rocío regañona, ¿eh? Sí, No exacto. sé si la identifican. Sí. ¿Qué Mira, otra sí cosa? puedes buscarlo, pero ya sé que no lo vas a hacer bien porque no te vas a acordar porque, Así, ¿no? no, bueno, pero ¿cómo se llama el lugar este que decías que ahí puedes investigar de tu carta, por ejemplo? Astral. Ustedes pueden bajar su carta, claro que no por eso vas a entenderla al 100%, Ay, sí. pero la puedes, o sea, la tienes que analizar. Se busca en astro.com, por ejemplo, Astro.com. o astro-seek, seek.com, SEEK. sí, .com. Son dos páginas que son gratuitas, donde puedes saber tu carta. Y de hecho, una de las propuestas que a partir de esta plática les hago y las personas que les interese,
uno de los aspectos que encontramos en nuestra carta es a Quirón, hay muchos otros, pero Quirón es un aspecto muy interesante que es donde tenemos una herida muy significativa. O sea, casi todos, cuando encontramos a Quirón en nuestra carta, sabemos de qué pie cojeamos. Ok. Pero lo que yo quiero en este taller que les voy a proponer y que luego les comparto la información, es que no solo lo empieces a ver como, ah, bueno, ya sé dónde está mi herida, sino más bien con qué la sano Exacto. o con qué la atiendo, ¿no? Y casi siempre la vas a poder atender con esa información que te da el polo opuesto, porque como les mencioné, la carta astral, si son 12 casas, a su vez las 12 casas están comunicadas, ¿no? Entonces a la 1 con la 7, sí, la 2 con la 8, la 3 con la 9, sí, la 4 con la 10, sí, la 5 con la 11 y la 6 con la 12. Entonces, ya una vez que encontramos a nuestro Quirón, digo, podemos ver muchas cosas en una carta, pero con encontrar a Quirón hay algo bien interesante. Ahí te vas a dar cuenta como dónde siempre sientes que no eres suficiente, dónde te cuesta trabajo ser valorado. Y como que encontrar cómo sanar eso es súper bonito. Es súper bonito porque empiezas a tener mucha más compasión por ti mismo y cada vez que te ves un poco atrapada en eso que se te repite, porque una amiga a mí me decía, no, pues si no tenemos muchos problemas, nada más tenemos uno que se repite en todas partes. No sé si coincidan conmigo, pero sí hay como una coincidencia de que siempre me pasa esto, ¿no? En este territorio, en el otro. Entonces, entender eso es muy importante. Digo, obviamente que una carta se puede ver de mil maneras, pero si van a sacar su carta, saquen una que por favor sí tenga Quirón. Vale la pena para que sepan eso. ¿Ok? Muy bien. Pues me gustaría cerrar con una meditación. ¿Sí? Ah, sí, Cecilia. Ah, no, también Rocío otra vez quería hablar. Perdón, Rocío primero y luego tú, Cecilia, Ok. perdón. Porque a Rocío se quedó sin la voz, sí, de hablar. Solamente quería decir que volviendo a la práctica que tuvimos esta mañana, que estaba justo enfocada en esta mirada hacia nosotros mismas primero, de reconocer en dónde estamos, qué estamos sintiendo, qué pasa con nosotros y poder entrar ahí. Eh, yo lo que quisiera compartir es nos encanta a estas personas o a estos cuerpos que somos. Nos encanta que nos den las instrucciones, nos gusta que nos digan, a ver, síguete el paso 1, 2 y 3 y ya. Y realmente aquí lo que yo he venido a descubrir a lo largo de muchos años es que si tú no practicas algo y haces un compromiso contigo primero, de esto que hicimos hoy, de entrar y mirarte y validar cómo te estás sintiendo y qué está pasando en tu parte oscura, en tu parte envidiosa, en tu parte que te duele, y mirarla como mirarías a un niño que llora en un rincón y lo abrazas. Entonces puedes empezar como a tener eh, ese nuevo canal que te comunica con lo que necesitas encontrar y vas a empezar a ir resonando y llegándote como todas las, como decías ahorita, todas las soluciones o los caminos a seguir. Lo que va a estar viendo. Sí, y Ujú. creo que reitero un poco lo que decían hace rato, ¿no? O sea, yo creo que la evolución nuestra como seres humanos es que nacemos con una transparencia, con una integridad, con una coherencia, ¿no? O sea, literalmente yo me acuerdo una vez que leía en un artículo que sugería un maestro zen como qué era lo que había que hacer, ¿no? Y decía, comer cuando tengas hambre y dormir cuando tengas sueño. Ujú. Suena muy bobo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, así de facilito es. No, no, no. Es saber escuchar lo que de veras estás sintiendo, ¿no? Esa es parte de lo que... Entonces, ¿qué sucede? Como seres humanos, sí sabemos lo que estamos sintiendo cuando somos bebés. Nada más que tenemos
a estas figuras paternales y maternales que nos cuidan y que no saben siempre leer lo que queremos y lo que necesitamos y que están teñidos por educación propia, por traumas personales, por cosas que no saben escuchar, etcétera. Entonces, ¿qué va pasando? Vamos creciendo y en nuestro crecer empezamos a desarrollar un alter ego, ¿sí? O sea, el alter ego que te está diciendo, pues no, no es cierto que necesitas eso. Ahorita no lo necesitas. Y entonces te empiezas a convencer de eso que te dice este otro yo tuyo, ¿no? Y eso me refería mucho con lo que platicábamos en la mañana. Ese otro yo, en la medida en que se va construyendo, se va convirtiendo en ese acosador tuyo, o acosador, ¿no? En donde no te hace que honres tus necesidades, tu deseo de descanso, tu necesidad de hacer las cosas de otra manera, porque te está regañando. Te está regañando al estilo que tú quieras. ¿No? Bueno, ojalá que fuera el que tú quieras, el que te toca, porque te has construido así. Por eso es tan importante un poco lo que le decía yo a Gabriela. Construye, más bien deconstruye, desmantela a ese alter ego que te miente, que te regaña, que te limita, que te forza y empieza a regresar somáticamente desde tu cuerpo a saber qué sientes. Y eso cada vez más te va a ir haciendo encontrarte con lo que te tienes que encontrar, ¿no? Y atenderlo de una manera linda. Seamos más lindos con nosotros mismos. Bien que nos hace falta. Gracias, Rocío. Cecilia, por favor, que tú querías decir algo. Yo nada más le quería decir a Rocío Garza que tú haces las cartas astrales y que creo que es mucho mejor. Bueno, yo no la he hecho porque mi fecha está mal, mi horario está mal. Ya la he hecho varias veces y está mal. Pero creo que es mucho más conveniente hacerla contigo y que tú la expliques a sacar una que pues no entendemos nada, pero ya. Claro. Bueno, sirven las ubicaciones, ¿no? Para lo que estábamos hablando ahí, claro, siempre sirve ahondar. También tienes una hermana que es astróloga, Rocío Garza, pero siempre como que los familiares no son los mejores para hacernos nuestra carta, porque nos conocen demasiado. Exacto. Gracias. Buena idea, gracias. Sí, es un camino bien bonito, autoconocerse a través de este lenguaje mítico. Empiezas a conocer tus fuerzas y tus debilidades y empiezas a ponerlas a dialogar entre sí. Sí, y eso no se acaba nunca. Nunca se acaba. O sea, sigues de repente entendiendo cosas de ti que dices, claro, por eso hago esto, por eso pienso así, por eso tengo esta Eso me pasa desconfianza. siempre lo mismo. Pero lo puedes cambiar porque cuando hay conciencia, tienes esta espada de la que estamos hablando de un Leo bien integrado, un rey que no tiene una espada para matar, sino una luz para iluminar. ¿Ok? Exacto. Gracias, Rob. Muy bien, pues cerremos con esta pequeña meditación si quieren, para que podamos hacer conexión. Gracias a todos, a todas por estar aquí primero que nada y sus participaciones. Les invito mucho a que en este momento sí sean súper conscientes de su postura, de la postura que adoptan, del lugar en donde están sentados, que puedan asumir como esta forma que es su cuerpo, asumirla sintiéndose plenamente. Una vez que empezamos a bajar la atención al cuerpo y la traemos hacia nosotros mismos como experiencia vivida, la primera gratitud de tu cuerpo es expresada por tu propia respiración. Si la respiración se siente súper feliz de que le hagas caso, de que la mires, de que la sientas, de que la percibas.
Y en la medida en que empiezas a sentir y a percibir a tu respiración, exprésale esa misma respiración toda la gratitud de saber que ese inhalar y exhalar, con sus ritmos variados, con sus suspiros por momentos, con su detenerse por instantes, es el lenguaje de la vida. Ese exactamente es el lenguaje de la vida. Porque la vida es eso que acontece entre una primera inhalación y una última exhalación. Pero mientras el ritmo de inhalar y exhalar esté aconteciendo, sábete vivo, sábete viva, plenamente. Y probablemente una vez más, en la medida en que prestas esa atención, esa gratitud a tu respiración, la respiración nuevamente te expresa a ti la gratitud por ser vista. Y no pretendas dominarla ni controlarla. Saborea la longitud de cada uno de esos dos procesos, tal y como se está expresando en ti. Como ese oleaje que representa también la idea de que somos un océano, un mar, que está constantemente moviéndose porque estamos hechos precisamente de ese mismo elemento que es el agua salada. Insisto una vez más, siente esa gratitud. La gratitud de saber que inhalar y exhalar es estar vivo. Es estar viva. De eso que puede a veces ya pasarnos como desapercibido. Y sin embargo, es la representación más clara de ser la vida. Permite en estos momentos que tus manos asciendan al área del corazón. Casi siempre sugiero que la derecha sea la que toca el espacio del esternón, precisamente porque al colocarse ahí, reproduce y replica la inclinación originaria de tu corazón, porque tu corazón, si bien lo reconocemos como el centro, se inclina hacia la izquierda, se coloca ahí apoyado en el espacio que le regaló tu pulmón izquierdo. Y en ese lugar en el que percibo la forma misma de mi mano, que es idéntica a la dimensión del tamaño de mi propio corazón. Específicamente cuando la mano la cerramos aquí como un puño, ese puño suavecito y amigable es específicamente el tamaño de tu propio corazón. Es la proporción exacta. Y deja que la mano colocada sobre ese espacio del corazón, en ese envolverse como un puño, lata al unísono con tu corazón. Recordemos algunas cualidades que están asociados con la palabra corazón, que es recordar. El corazón es el que recuerda. Cordialidad. El acuerdo. Cuando acordamos con nosotros mismos. Y permítete que en este momento
desde tu silencio, desde tu resonancia, desde tu plena aceptación y amor, establezcas un acuerdo contigo, un acuerdo de conciencia, un acuerdo de despertar en ti tu potencial único, ese que no hay nadie en este mundo que pueda replicar. Y en este acuerdo con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra riqueza, me pongo en contacto con quien verdaderamente soy. Y lo principal que voy a recordar es ese yo originario que entró en la vida. Voy a regresar a esa fuente de mí misma, de mí mismo, para cada vez que lo necesite, recordar quién soy. Y dejar de creer en aquello que yo no soy. Sí, toma unos instantes más. Sintoniza este corazón de tu mano creadora con ese corazón que reside en el interior. Y simbólicamente deja que esa mano se abra, se coloque exactamente ahí con esta posición que recibe, que sostiene el corazón, que confía en él. Sintiendo ese reinado de tu propia autenticidad. ¿No lo ven, mi manita? Pero es esa mano que está aquí debajo del corazón. Yo la tengo un poquito más arriba porque estoy visiblemente ahí, pero siéntela que estás colocándola aquí debajito del corazón, sosteniéndola. Llevamos. Y llevamos las manos unidas al centro. Nos inclinamos desde la confianza, desde la plenitud, desde la luz luminosa del sol, de mi identidad. Y emprendemos este camino a lo largo de esta temporada teñida por esta luna nueva. Que nos vaya revelando a lo largo de este camino quiénes somos, nuestra valía, nuestra confianza, nuestros caminos únicos hacia la resonancia. Namaste. Muchas gracias, Rose. Me encantó. Muchas gracias a todos ustedes por estar Gracias, Rose. Gracias, Rose. aquí. Muchas Muchas gracias, Rose. Gracias a todos por estar.